Mi amado hermano, venimos ya dando inicio a nuestro programa Edificando nuestra alma a través de la Biblia. Edificando nuestra alma a través de la Biblia nace, mi amado hermano, en el corazón de Dios, para que usted y yo podamos, mi amado hermano, crecer espiritualmente a través del conocimiento de la santa y bendita palabra. Le saluda su amado hermano y amigo Dervin Mauricio Flores, desde aquí, desde Cabina Radio El Verbo Divino, municipio de San Sebastián Salitrillo, en la República del Salvador, Centroamérica. Sea usted bendecido por Dios, sea usted ministrado por la presencia del Espíritu Santo en esta hermosa hora. Le voy a invitar, mi amado hermano, mi amado amigo, que abra su Biblia ahí en el libro de Génesis capítulo 39, del versículo 7 en adelante. Génesis capítulo 39, del versículo 7 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, porque tuyo es el poder, el reino, la gloria y la autoridad por los siglos de los siglos. Santo y bendito Maestro, gracias porque un día viniste a morir a la cruz del Calvario para que hoy en día nosotros podamos, Señor, ser partícipes de tan grande privilegio, Señor, lo que es la salvación del alma de todo pecador a través de tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Maestro de gloria, gracias porque hoy podemos, Señor, glorificar y exaltar tu nombre. Hoy podemos, Dios mío, meditar y aprender, Señor, tu santa y bendita enseñanza a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la meditación, Señor, en tu santo y bendito evangelio. Padre, en esta hermosa hora nos disponemos, Señor, a predicar tu santa y bendita palabra, a meditar, Señor, en tus enseñanzas, Padre eterno. Nos disponemos a meditar en esos mandamientos santos, divinos y puros que son de gran bendición para nosotros. Mandamientos, Señor, que tú dejaste para que creciésemos, oh Dios, con gran autoridad y gran poder bajo la unción, Señor, de tu Santo Espíritu. Dios eterno, te rogamos que nos ayudes, Señor, a poner por obra, a poner en práctica, Señor, tu santo y bendito evangelio. Maestro de Galilea, Maestro santo, Maestro bendito, por favor, ministra nuestra vida, ministra nuestra alma, ministra nuestro corazón. Oh, llénanos, Señor, con tu presencia, que sea tu poder y tu autoridad, Señor, bendiciendo a cada uno de nosotros. Santo Rey, Santo Maestro, envía tu Espíritu Santo a ese corazón triste, a ese corazón afligido. Hay personas, amado Dios, que en esta hermosa hora están pasando situaciones difíciles. Te rogamos que a través de tu santa y bendita palabra hoy reciban un consuelo, hoy reciban una salida, una oportunidad de regocijarse, Señor, a través de tus promesas. Dios eterno, te suplicamos que así como ayudaste a tus siervos en el antiguo tiempo, Señor, así
como estuviste con ellos y los respaldaste, los cuidaste, los bendeciste, así también, Maestro Santo de gloria, Padre eterno y Espíritu Santo, ustedes nos socorran, nos ayuden, nos den la mano, nos saquen adelante, abran puertas de bendición para que podamos perseverar, para que podamos, oh Señor, seguir proclamando este reino. Padre eterno, te suplicamos que bendigas cada alma, cada corazón de cada hermano, cada amigo que está en sintonía de esta hermosa radio, esa hermanita linda que siempre está pendiente de este programa, ese hermano lindo que siempre está alerta de la hora y el día exacto para poder meditar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo a través de la santa y bendita palabra de Dios. Dios, bendice su vida, bendice su mente, su alma, su corazón, llénalo, Señor, con tu presencia. Oh Dios mío, si hay alguna adversidad, si hay algún problema en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, no, cualquier tipo de situación adversa que estés viviendo, que esté sucediendo en su vida, Padre, te suplico ese pronto auxilio, te suplico que envíes tu Espíritu Santo a socorrerlo, te suplico, Señor, que seas tú bendiciéndolo, que seas tú dándole sabiduría para que tome las decisiones correctas, que seas tú a través de tu Espíritu Santo iluminando su mente, su alma y su corazón para que mi amado hermano y mi amigo no se equivoque al tomar una decisión. Padre eterno, gracias por este privilegio. Suplicamos que sigas bendiciendo a nuestra misión cristiana, ¿verdad? El Verbo Divino, que sigas bendiciendo a nuestro pastor José Luis Chávez, que bendigas en gran manera a cada pastor de las iglesias filiales, Padre eterno, y por qué no decirlo, que bendigas en gran manera a cada uno de los miembros de la misión y a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Señor amado, en esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra. Asístenos con tu presencia, asístenos con tu poder y tu autoridad, Señor, para poder discernir tu santa y bendita voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, mi amado hermano. Hemos podido leer la santa y bendita palabra de Dios allí en el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 39, versículos 7 al 12. En esta hermosa hora, mi amado hermano, vamos a meditar bajo el tema cómo vencer las tentaciones. Cómo vencer las tentaciones. Como cristianos evangélicos, amado hermano, la mayoría de cristianos evangélicos que hemos llegado al camino del Señor ya en avanzada edad, ¿verdad? Ya pervertidos, corrompidos, golpeados y asediados, ¿verdad? Por los efectos del mundo, del pecado y por las obras de Satanás. Estamos conscientes que hay ataques fuertes, hay ataques bastante severos a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para poder aprender algo según su ayuda divina. En esta hermosa hora, como le digo, nuestro tema: cómo vencer las tentaciones. Ahí pudimos ver en la santa y bendita palabra de Dios, conforme leímos en la Escritura, en el libro de Génesis capítulo 39, del versículo 7 al 12, pudimos ver que en ese hermoso ejemplo bíblico, que aquel siervo José que hizo, ¿verdad? Lo que hizo fue huir de la tentación. Él lo que hizo fue salir huyendo, como decimos los salvadoreños, salir en carrera, ¿verdad? Él no esperó que la situación se pusiera más difícil, él no esperó que las circunstancias agravaran su estadía en ese lugar, sino que él tomó en cuenta que él era siervo de Dios, que él temía, respetaba y obedecía al santo y bendito mandamiento de Dios. Entonces él tomó a bien salir huyendo. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, al igual usted y yo tenemos que ser sabios, tenemos que tomar en cuenta los ejemplos bíblicos. Y al igual que este hombre José salió huyendo, nosotros también, mis amados hermanos,
tenemos que a veces tener que salir huyendo de ciertas circunstancias en nuestra vida, de ciertas trampas o estrategias que Satanás pone en el camino para hacernos caer, como decimos los salvadoreños, ciertas cáscaras de guineo que Satanás tira allí en el lugar donde vamos a caminar para que resbalemos y caigamos, ¿verdad?, al suelo. Pero que Dios nos ayude, porque este hermoso ejemplo dice bien claro en su santa y bendita palabra. El Señor dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Los salvadoreños, mi amado hermano, tenemos un refrán que dice: más vale aquí corrió que aquí murió. Y dentro del Evangelio aplica ese hermoso refrán o ese hermoso dicho. ¿Por qué? Porque más vale, mi amado hermano, salir huyendo de las tentaciones, más vale que huyamos de las acechanzas, las trampas que Satanás pone, que quedar muertos en delitos y pecados. Que Dios nos ayude a ser sabios, que Dios nos ayude a buscar la forma de cómo vencer las tentaciones. En primer lugar, como el ejemplo que acabamos de ver, la primera forma de cómo vencer las tentaciones es siguiendo el ejemplo de José. José huyó de la tentación. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando alguna tentación, mi amado hermano y mi amado amigo, llegue a nuestra vida, ¿verdad? A veces en el camino se pone dinero fácil, a veces en el camino se pone sexo fácil, sexo ilícito, fornicación, adulterio, pecados de muerte, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Pero usted y yo debemos de ser sabios, y lo que tenemos que hacer es huir de esas tentaciones. Otra manera que podemos ver es el ejemplo que pone el apóstol Pablo a su hijo en la fe, en Timoteo. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo dice la santa y bendita palabra de Dios bien claro. Le enseña a su hijo en la fe el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22. Le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, Pablo le está enseñando a su hijo en la fe, a Timoteo, que él debe de huir. Timoteo, mi amado hermano, era un joven siervo de Dios, siervo de Cristo, que Pablo, pues por su servicio, por su devoción, por su forma de trabajar, por su forma de servir en la obra de Dios, lo comisiona para tomar la rienda de una iglesia. Timoteo es nombrado, aún siendo joven, un joven de aproximadamente 18, 20 años de edad, soltero, es nombrado para tomar la rienda de una iglesia como cabeza de la iglesia, como líder espiritual, como pastor, mejor dicho. Entonces Pablo le aconseja a Timoteo en su segunda carta, ¿verdad? Las cartas a Timoteo son consideradas como cartas pastorales, ¿verdad? Tienen bastante consejería para los ministros de Dios. Y ahí en el capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque como le digo, era un joven entre 18 y 20 años de edad, él le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. O sea, Pablo nos está enseñando, Dios a través de Pablo, mejor dicho, a través del Espíritu Santo de Dios, reflejado en la santa y bendita palabra de Dios, nos está diciendo que debemos de apartarnos de esas pasiones juveniles. El Espíritu Santo, a través de nuestro siervo, el apóstol Pablo, nos insta a que nos apartemos de esas tentaciones, a que nos apartemos de esas ofertas que el diablo pone. Porque mire, mi hermano, mi amigo,
o mi hermana que usted me escucha también, no importa si usted es varón o si usted es mujer, no importa si usted es joven o si usted ya es adulto o es anciano, a Satanás no le interesa la edad ni le interesa de qué tipo de sexo seamos nosotros. A él lo que le interesa es hacernos caer de la gracia, y en determinado momento de la carrera, en determinado momento de nuestra vida dentro del evangelio, Satanás va a poner un tropiezo, va a poner una trampa para que usted y yo fácilmente caigamos, fácilmente transgredamos los santos y benditos mandamientos de Dios y seamos avergonzados. Y lo más seguro, y así sucede con la mayoría de personas, ya cuando pecan ya no quieren retornar a la iglesia, ya no quieren confesar su pecado, ya no quieren, ¿verdad?, humillarse delante de Dios. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque el primer lugar para vencer la tentación es necesario, como dice Corintios, ¿verdad? Timoteo capítulo 2, 22 y Génesis capítulo 39 del versículo 7 al 12, es mejor huir, es mejor que digan cobarde, es mejor que digan poco hombre, es mejor que digan miedoso, es mejor que digan lo que digan, ¿verdad? Es mejor que nos critiquen, que nos señalen, porque salimos huyendo, porque dejamos perder aquella oportunidad, como dice el mundo. Pero es mejor, porque si nosotros lo hacemos de esa manera, estaremos firmes delante de la presencia de Dios, y Dios respaldará nuestra vida en todo momento y en todo lugar. En segundo lugar, para vencer las tentaciones, amados hermanos y amados amigos, podemos ver que es necesario atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Cada vez que usted y yo atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, crecemos espiritualmente, conocemos de mejor manera la santa y bendita voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eso nos ayuda, mis amados hermanos, ¿a qué? A crecer espiritualmente. Entonces, en segundo lugar, para poder vencer las tentaciones, vemos que es necesario atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios nos afirma esto en el Salmo capítulo 119, versículo 11, y dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entre más usted y yo, mi amado hermano y mi amado amigo, atesoremos la bendita palabra de Dios, leamos y estudiemos y analicemos la santa y bendita palabra de Dios, entonces vamos a estar más empapados, vamos a estar más llenos de conocimiento divino, más llenos de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y va a ser más difícil para Satanás hacernos tropezar. Va a ser más difícil para que Satanás nos haga caer de la gracia divina, porque usted y yo somos sabedores que alma que peca, esa muere, dice el libro de Ezequiel. Alma que pecare, morirá. Entonces, mi amado hermano, nosotros debemos de ser sabios, y en segundo lugar, para poder huir de las tentaciones, debemos de atesorar la santa y bendita palabra de Dios. El conocer la Escritura es una herramienta muy útil para todo cristiano evangélico. El estudio bíblico y el estudio de la santa y bendita palabra de Dios es una herramienta muy poderosa para toda aquella persona que desea que Dios se manifieste a su vida, porque recuerde usted que cuando nosotros estudiamos, analizamos y meditamos en la santa y bendita palabra de Dios, es Dios directamente hablando a nuestro corazón, es Dios diciéndonos claramente y directamente qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él desea que usted y yo hagamos con nuestra vida para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre. Entonces, en segundo lugar, podemos ver que para huir de las tentaciones es necesario atesorar la santa y bendita palabra de Dios. Así lo especifica el Evangelio de San Mateo capítulo 4,
Dice la santa y bendita palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice la bendita y santa palabra de Dios. San Mateo, mi amado hermano, capítulo 4, del versículo 1, el Señor nos hace una linda enseñanza y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué linda la palabra de Dios, mi amado hermano. Aquí el Señor Jesucristo nos está dando a nosotros el ejemplo de cómo es que nosotros vamos a poder vencer las tentaciones. Jesucristo estaba siendo sometido por el Espíritu Santo de Dios. No fue porque Él quisiese, porque la misma Escritura es bien clara cuando dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesucristo fue llevado, no digamos por voluntad propia, por decirlo así, sino que el Espíritu Santo de Dios lo guió porque sabía que tenía que pasar esa situación, tenía que darse ese tiempo de preparación para poder después ejercer su ministerio con gran autoridad y con gran poder. Pero cuando Él se humilla, porque Jesucristo se humilló y recibió la orden y se fue y se sometió, ¿verdad?, en el Espíritu, a través del Espíritu, en un ayuno y oración de 40 días, allí llegó el tentador, allí llegó el enemigo, allí llegó Satanás, allí llegó el diablo a tentar, a provocar a Dios, a tratar de hacer caer a Dios de la autoridad y el poder y el respaldo de Dios Padre. Así como hizo Satanás, que intentó hacer caer a Cristo Jesús, mi amado hermano, yo quiero decirle que así hace con cada uno de nosotros. Recuerde que la Biblia dice bien claro en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10, dice la santa y bendita palabra de Dios: porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Entonces la palabra de Dios es bien clara, que el propósito de Satanás es destruir nuestra vida, destruir nuestra alma, destruir la oportunidad que Dios nos ha dado para ser salvos. Amados hermanos, es necesario que nosotros, así como el Señor Jesucristo reprendió a Satanás, ¿verdad?, a través de la santa y bendita palabra de Dios, porque Él le dijo, ¿verdad?, bien claro en el versículo 4, viene el Señor y le dijo: escrito está, ¿verdad?, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así como Él resistió a Satanás, ¿verdad?, reprendió a Satanás con la santa y bendita palabra de Dios, nosotros debemos atesorar en nuestro corazón los mandatos divinos. ¿Para qué? Para poder vencer la tentación. En tercer lugar, ¿verdad?, o como tercer punto, podemos ver que para vencer las tentaciones es necesario no consentir a la seducción de pecadores. No va a faltar, mi amado hermano, mi amado amigo, quien quiera inducirnos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Recuerde usted que el que no es temeroso de Dios, él hace las cosas como que no estuviera pecando, como que si no fueran malas, como que si esas cosas no dañaran su alma, no dañaran su corazón, como que si esas cosas no rompieran la relación íntima entre Dios y el hombre. Entonces, no va a faltar quien quiera, mi amado hermano, seducirnos a practicar ciertas cosas que a Dios no le agradan. Para ser más específico, no va a faltar quien quiera invitarnos a pecar. Y usted y yo sabemos que el pecado es desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros no consintamos a la seducción de ese tipo de personas.
¿Por qué? Porque como nosotros antes de llegar al Evangelio, es posible que anduvimos haciendo ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertos delitos y pecados, así tal vez por ignorancia, y aunque a veces no mucho por ignorancia, a veces hacíamos las cosas conscientes de que a Dios no le agradaban. Entonces nosotros debemos de tener ese especial cuidado, no permitir que los servidores de Satanás, porque hay que ser claro en la enseñanza, en la predicación del santo y bendito evangelio de Dios, el que no le sirve a Cristo, le sirve a Satanás, y Dios lo especifica en su santa y bendita palabra. Entonces no debemos de permitir que esta gente nos seduzca, o mejor dicho, nos engañe y nos hagan ir a practicar cosas que a Dios no le agrada. El Señor nos lo dice en el libro de Proverbios capítulo 1. Dios nos exhorta a que nosotros no participemos con ese tipo de personas en las cosas que ellos hacen. Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice la santa y bendita palabra de Dios, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, debemos de tener un especial cuidado. Ciertamente nosotros debemos de amar y respetar a las demás personas, porque la Biblia nos enseña. Pero eso no quiere decir que usted y yo vamos a hacer cosas que no le agraden a Dios. Nosotros debemos de respetar a las personas, nosotros debemos de tener buenas relaciones interpersonales con estas personas, pero no debemos de practicar lo que ellos practican. No debemos de permitir que ellos nos hagan caer en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Proverbios 1:10 nos lo está enseñando, que no debemos de permitirlo. También en el versículo 15 del mismo proverbio nos dice nuestro amado Señor Jesucristo: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En cuanto sea posible, mi amado hermano, es mejor apartarse de ese tipo de personas. En cuanto sea posible, mi amado amigo, mi estimada hermana, es menester, es necesario que usted y yo nos apartemos de ese tipo de personas, porque ese tipo de personas contaminan nuestra alma, contaminan nuestro corazón, y lo más seguro es que en el postrer estado, en el postrer día o en la postrer semana o mes, qué sé yo, caigamos, amado hermano, en ese delito de pecar. Entonces no debemos de permitir. La palabra dice bien claro aquí, ¿verdad, mi amado hermano? La palabra nos advierte a nosotros a tiempo. ¿Para qué? Para que no seamos partícipes, ¿verdad? Que no demos lugar, que no demos entrada a la tentación. Porque estos versículos nos confirman que en nosotros está el poder de decir sí o decir no. Si alguien, amado hermano, nos invita a pecar, nos invita a hacer cosas que no son de agrado para Dios, lo mejor es decirle no. No, yo soy cristiano evangélico y yo no puedo fallarle a mi Cristo. Yo no puedo pecar delante de Dios, porque Dios es celoso, Dios me ama, Dios murió en la cruz del Calvario para salvar mi alma, y si yo no me conservo delante de la presencia de Él sin pecar, entonces estoy en graves problemas. Que Dios nos ayude, porque no es fácil, pero sí tampoco es imposible. Como punto número 4, mi amado hermano, para poder vencer las tentaciones, podemos ver que el punto número 4 dice que hay que prestar atención a la sabiduría humana. Usted y yo, mi amado hermano, debemos de prestar atención, a la sabiduría divina. Me equivoqué allí, no es prestar atención a la sabiduría humana, no, es prestar atención a la sabiduría divina. Y la sabiduría divina, mi amado hermano, es la santa y bendita palabra de Dios.
Usted y yo debemos de ser sabios. Usted y yo debemos de ser inteligentes y debemos de atesorar el conocimiento bíblico. En el libro de Proverbios capítulo 2, mi amado hermano, acabamos de ver Proverbios capítulo 1, pero en el libro de Proverbios capítulo 2, del versículo 10 al 15, dice la bendita y santa palabra de Dios, nos aconseja, ¿verdad?, de la siguiente manera: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se cuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Oiga, entonces la palabra de Dios, mi amado hermano, nos está enseñando a usted y a mí en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 10 al 15, nos está diciendo bien claro el santo y bendito mandato de Dios. Esa porción bíblica nos está enseñando claramente que al darle cabida dentro de nuestro corazón a la sabiduría divina, Dios nos ayudará a separarnos del mal camino y de las sendas tenebrosas de malignidad. Así es de que debemos, mi amado hermano, prestar atención a la bendita palabra de Dios. Prestar atención a la sabiduría humana es el cuarto punto para poder vencer la tentación. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos ver también en el mismo libro de Proverbios capítulo 5, nuestro amado Dios Todopoderoso nos enseña del versículo 1 al 5 también cómo podemos ayudarnos para salir en bendición. Hijo mío, dice, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Si usted se fija, la bendita palabra de Dios nos está diciendo claramente que toda aquella persona, ¿verdad?, que entra en una relación marital con esa mujer extraña, con esa mujer prostituta, porque es el verdadero nombre de ese tipo de mujeres, ¿verdad?, está cayendo en un abismo, está cayendo en un pecado que lo único que hará al final de sus días, al final de cuentas, como decimos, es conducirnos al mismísimo infierno, porque así dice, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Entonces, cuando usted y yo no prestamos atención a la sabiduría divina, caemos en ese tipo de pecados. Y ese tipo de pecados, aunque duela decirlo, lo único que hacen es conducirnos hacia el mismísimo infierno. Punto número 5, podemos ver que para vencer las tentaciones debemos de estar velando y orando, así tiene que ser, ¿verdad? Estar alertas y estar en comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en oración. La oración, mi hermano, es una de las disciplinas del Evangelio que mantienen sólido la fe, la esperanza y la convicción del cristiano evangélico. Por eso es que la oración debe de ser vital en la vida de todo cristiano evangélico, porque la oración es la que nos saca en bendición y en victoria. Así es de que ahí estamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 13,
el Señor Jesucristo nos aconseja a través de su santa y bendita palabra de Dios. Le dije Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. La bendita palabra de Dios, mi amado hermano, nos está aconsejando que usted y yo podemos humillarnos delante de la presencia de Dios, suplicarle a nuestro amado Señor que sea Él quien nos ayude a salir de esas adversidades, que sea Él quien nos ayude a salir en victoria de todo problema, de toda circunstancia difícil. Por eso dice allí: y no nos metas en tentación, sino que líbranos de todo mal. O sea, Dios es la respuesta. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de hacer el uso de la oración para suplicarle a nuestro amado Señor Jesucristo que nos guarde de todo tipo de acechanza del enemigo, de todo tipo de prueba que Satanás quiera, ¿verdad?, dejar caer sobre cada uno de nosotros. También podemos ver que, de verdad, la quinta forma de resistir a las tentaciones es velando y orando, y podemos ver esta confirmación o comprobarlo a través del Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 24 versículo 42. El Señor Jesucristo siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y dice su palabra en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 42. Dice la bendita y santa palabra de Dios: velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dios nos está aconsejando, nos está diciendo que usted y yo debemos de mantenernos alerta, debemos de mantenernos en oración. Este hermoso versículo nos enseña que todos nosotros los cristianos evangélicos debemos de estar despiertos espiritualmente, lo cual nos sirve para poder detectar, mi amado hermano y amigo, toda tentación que el enemigo lance en contra de cada uno de nosotros, porque el trabajo de Satanás es destruir la obra de Dios en nuestra vida, es destruir la obra de Dios en nuestros corazones. Como sexto punto, para poder vencer las tentaciones, amados hermanos y amigos, podemos ver que hay que vivir por fe en Cristo Jesús. Ciertamente, a veces nosotros nos ponemos a analizar: ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a vencer esta prueba? ¿Cómo voy a salir de este problema que embarga mi vida, que embarga mi familia? Dios, ten misericordia de mí. Pero la misma palabra de Dios, mi amado hermano, es la herramienta que Dios ha dejado, que Dios nos ha permitido tener para poder salir en victoria. Entonces, como punto número 6 podemos ver, mis amados hermanos, ¿verdad? Y en el punto número 5, perdón, que el Señor dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, ¿verdad?, versículo 42, allí nos está enseñando. Entonces, punto número 6, tenemos que vivir por fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús nos va a hacer a usted y a mí de estar seguros, estar conscientes, tener una convicción, ¿verdad?, una fuerte convicción de que aquel que nos ha llamado a ser siervos de Cristo, aquel que nos ha llamado a serle fieles en su obra, Él nos sacará en victoria a través de la fe. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 versículo 17 dice la santa y bendita palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Mi amado hermano, mi amado amigo, los cristianos evangélicos ya no vivimos por la palabra de otra gente, vivimos por la fe en el autor y consumador de todo lo que existe, de toda la obra
¿verdad?, terrenal. Así es de que debemos de vivir por fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón en las promesas que nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, ha dejado y que es capaz de librarnos de todo mal, Él nos sacará en victoria, Él nos dará la respuesta, Él nos hará salir vencedores en cuanto a toda acechanza del maligno en contra de nosotros. También podemos verlo en el libro del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Gálatas, mi amado hermano, es una epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacias. Y vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Allí está, ¿verdad? A la par del libro de los Efesios podemos encontrar el libro de Gálatas. Gálatas capítulo, le dije, 2, versículo 20. Y dice la santa y bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está comprobado. Cuando este siervo de Dios escribe este versículo de Gálatas 2:20, él nos está enseñando a través de la bendita palabra de Dios que por el hecho de creer en Cristo Jesús y por el hecho de que Cristo Jesús mora en cada uno de nosotros, Él nos ayudará, mi amado hermano, mi amado amigo, nos ayudará a confiar en su apoyo y respaldo para con cada uno de nosotros, los que le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Recuerde que Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros, Él lo hará. Punto número 7, podemos ver que para poder vencer las tentaciones debemos de vivir bajo la gracia de Dios. Este punto es bien específico, amado amigo. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, difícilmente usted logre vencer las tentaciones, porque para poder vencer las tentaciones es necesario vivir bajo la gracia de Dios. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el único que murió en la cruz del Calvario, y no hay salvación, no hay respaldo en ningún otro. En el libro de los Romanos capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo nos confirma eso que estamos hablando ahorita. Romanos, le dije, capítulo 6, versículo 14. Allí vamos a leer en este hermoso momento, ¿verdad? Que tenemos que leer esa porción bíblica para confirmar que debemos de vivir bajo la gracia de Dios, porque el que no está dentro del Evangelio tiene graves problemas y es fácil que transgreda de la santa y bendita gracia de Dios. Dice Romanos 6:14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si usted y yo nos acercamos a Cristo Jesús, debemos de aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador, y entonces nosotros empezamos, amados hermanos, a vivir bajo la gracia de Dios. Punto número 8, podemos ver que para poder, mis amados hermanos, vencer las tentaciones, debemos de cumplir, y esto es muy importante, con el deber matrimonial y conyugal. Muchos hermanos y muchas hermanas han transgredido
de la santa y bendita gracia de Dios, han caído de la gracia de Dios, han caído por la tentación que Satanás ha puesto en la vida de ellos a través de que no cumplían con el deber matrimonial conyugal. Muchas mujeres, muchos hombres, ¿verdad?, han caído en fornicación, han caído en adulterio porque, descuidaron ese vínculo matrimonial que debe de haber entre la pareja. Cuando usted y yo no cumplimos con el deber matrimonial conyugal, estamos en graves problemas. Estamos exponiendo a nuestro esposo o a nuestra esposa, o sea, nuestra pareja, a que caiga en pecado en alguna otra área, o sea, con otra persona. Eso es lo que quiero decir. Entonces, como esposos y esposas, debemos de cumplir con el deber matrimonial conyugal. El apóstol Pablo nos lo dice bien claro en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, el versículo 13, ¿verdad? 1 Corintios 7 es versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y velad y volved a juntarnos, dice la palabra, en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La palabra es bien clara y debemos de cumplir unos como otros el deber matrimonial conyugal, porque de lo contrario somos candidatos a caer en adulterio, a caer en pecado delante de Dios. Punto número 9, ¿cómo vencer las tentaciones? Debemos de saber que la tentación se puede vencer única y exclusivamente por el poder de Dios, ¿verdad? Saber que la tentación se puede vencer por el poder de Dios. Es Dios, mi amado hermano y amigo, quien nos da la fortaleza, quien nos da la sabiduría, quien pone esa unción poderosa en nuestro cuerpo para no caer en esas tentaciones. Saber que la tentación se puede vencer por el poder de Dios. Ejemplo de ello, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice la palabra bendita de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que vosotros podáis soportar. Clara la bendita y santa palabra de Dios. No hay a dónde perderse. Dios está diciendo que debemos nosotros de saber que la tentación se tiene que vencer por el poder bendito de Dios, y ese poder ha sido delegado a cada uno de nosotros desde el día en que aceptamos a Cristo Jesús y fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos de saber que la tentación se puede vencer, ¿verdad?, haciendo uso del poder que Dios nos ha dado. Número 10, podemos ver que para poder vencer la tentación es necesario andar en el Espíritu. Cuando una persona anda en el Espíritu, amado hermano, anda lleno de la gloria, de la presencia y de la autoridad de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, el apóstol
Pablo nos está diciendo conforme a la Escritura, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo nos está confirmando, mi amado hermano, que el que anda en fe no puede darle lugar a los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu no puede darle lugar a los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, esas cosas ya no deben de existir en cada uno de nosotros. Y último punto, dice, ese era el número 10, ¿verdad? Andando en el Espíritu. Y como último punto, el número 11, para vencer las tentaciones, es resistiendo al pecado a toda costa. Usted y yo, mi amado hermano y mi amado amigo, debemos de esforzarnos por resistir a la tentación, por resistir al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el arma que Satanás usa para destruir nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 13, Hebreos 12, versículo 4, dice su santa y bendita palabra: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, nos está diciendo que tenemos que esforzarnos por vencer toda tentación, por vencer todo pecado. ¿Por qué? Porque es la única manera como vamos a poder, mis amados hermanos, estar libres de todo pecado, libres de toda contaminación, estar libres de todo señalamiento, estar libres, mis amados hermanos, para poder partir con Cristo Jesús el día que Él suene la final trompeta. También podemos ver, mi amado hermano, que para resistir al pecado a toda costa, el apóstol Santiago nos aconseja. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago 4, versículo 7, dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué linda esa palabra donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es de que, mi amado hermano, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? Ya lo dijimos, sería huyendo de ellas, prestando atención a la sabiduría humana, velando y orando, ¿verdad? Viviendo por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús, cumpliendo con el deber conyugal, ¿verdad? Cumpliendo con el deber marital. Número 9, debemos de saber que la tentación se puede vencer bajo la unción y el poder de Dios. Así es de que ahí, para la número 11, para explicarla mejor, dice que debemos de resistir al pecado a toda costa. Debemos decirle no al pecado. Hebreos capítulo 12 dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 12, versículo 4, nos aconseja el libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 4, a través del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios bien claro: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es necesario, mi amado hermano, que combatamos el pecado. Es necesario que resistamos al pecado. Santiago también nos aconseja en el capítulo 4 de Santiago, versículo 7, dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, debemos de vencer las tentaciones, debemos de esforzarnos. Bendito nuestro Padre Celestial, que nos ha dado la victoria a toda tentación, a toda dificultad, por medio de la bendita sangre del Cordero de Dios. Hoy estaba, mi amado hermano, leyendo una hermosa noticia de una mujer
Una mujer que dedicó su vida a la pornografía. Una mujer que toda su vida trabajó haciendo, o sea, grabando videos pornográficos. Su nombre, por decirlo así, en el ámbito de la pornografía era Britney de la Mora. Así era conocida, como Britney de la Mora. Esta mujer grababa videos pornográficos, se prostituía, hacía pecado delante de Dios, ¿verdad? Haciendo pornografía. Pero hoy veía esa noticia de esta mujer que dejó de hacer eso, dejó de trabajar en la pornografía y hoy se ha dedicado a servirle a Dios. Hoy es una cristiana evangélica y hoy se dedica a predicar la santa y bendita palabra de Dios. Dice la historia y la noticia que esta mujer ganaba hasta $30,000 mensuales, hermano, haciendo videos pornográficos. O sea, estamos hablando que ganaba aproximadamente $1,000 diarios, ¿verdad? Haciendo videos pornográficos. Pero el poder bendito de Dios toca su corazón. Ella reconoce a Cristo Jesús y ella pasa a ser parte de la iglesia cristiana evangélica. Su nombre original, Gina Priestley, es su nombre original. Una mujer que vivió años practicando la pornografía e hizo grandes bienes materiales a través del dinero que ganaba haciendo videos pornográficos. Como le digo, ganaba $30,000 aproximadamente al mes trabajando en esa pecado, trabajando en esa abominación a Dios. Pero Dios la rescata, Dios la libera, Dios la limpia, la purifica y hoy es predicadora del santo y bendito evangelio de Dios. Una mujer que estaba acostumbrada a hacer ese tipo de trabajo, una mujer que era adicta al crack, adicta a la heroína, a las metanfetaminas, una mujer adicta a la perdición. Dios la libera. Entonces esa mujer hoy está venciendo las tentaciones. Esa mujer hoy es vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Un gran ejemplo para usted y para mí. Si esta mujer que vivió la mayor parte de su vida corrompiendo su cuerpo, su alma, su corazón y su espíritu, hoy le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues cuanto más usted y yo, mi amado hermano y mi amigo, podemos esforzarnos para vencer la tentación y así poder ser parte de la bendición celestial preparada por Cristo Jesús en el reino de los cielos. Mi amigo, en esta hora yo quiero decirte, hay solución para el pecado, hay solución para la maldad, hay salvación para toda alma que haya pecado, que se haya apartado del camino de Dios. Y la salvación y la solución es Cristo Jesús. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único que puede dar vida eterna a todo aquel que se acerca a Él. En esta hermosa hora yo te aconsejo, vence la tentación, vence el pecado, acércate a Cristo Jesús y Cristo Jesús te recibirá como su hijo, como un heredero de la vida eterna y te dará la salvación. Pero es necesario que tú le recibas como su único y suficiente Salvador. Así es de que hasta aquí hemos llegado con este hermoso programa. Oramos para despedirnos y para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, gracias te damos en esta hermosa hora, porque a través de tu santa y bendita porción bíblica hemos podido, Señor, aprender en esta hermosa hora, Señor, que hay oportunidad, hay pautas, hay puntos estratégicos de cómo vencer las tentaciones del enemigo. Padre, te pedimos que por medio de tu santa y bendita palabra, tu Espíritu Santo nos alimente y nos sustente siempre. Dios mío, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por este mensaje y te pedimos que nos guardes, que nos bendigas y que nos protejas y que nos ayudes a ser
ser honestos, a ser sinceros contigo, que nos ayudes a reconocer que como humanos fallamos, que como humanos transgredimos a tu santo y bendito mandamiento, pero que también nos ayudes a creer que tú eres poderoso para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y presentarnos puros y limpios delante de Jehová de los ejércitos. Cristo Jesús, gracias por tu presencia, Padre eterno. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por ese toque divino, por ese toque santo y por tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, bendícenos, guárdanos y llévanos con bien a todos y cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos mis amados hermanos.